Bienvenidos al estudio de la lección 331. Antes vamos a leer el punto 12, que es el ego. Vamos a abrir un instante santo. Te invito a que cierres tus ojos, a que puedas conectar con tu respiración y di conmigo: abro un instante santo. Gracias. Y ahora vamos a comenzar a leer el punto 12. El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en la que ésta es negada. Es decir, la voluntad del ego niega a la voluntad de Dios. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. Claro, porque desde el punto de vista del ego, el ego siempre nos dice que somos fuertes, que somos amor, pero distorsiona esos conceptos. No es lo mismo fuerza que fortaleza. La fuerza es del ego, la fortaleza del espíritu. El amor no es un estado emocional como nos enseña el ego. El amor es lo que somos y es una constante en nuestras vidas. Por eso hay términos, todos los términos que el espíritu nos lo define de una manera, el ego nos lo define de otra totalmente diferente, que esconde sufrimiento. El ego es demente. Lleno de miedo, se alza más allá de lo omnipresente, apartado de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios, es decir, ego ve a Dios como a un enemigo. Y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, su enemigo, que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. Así funcionamos en este mundo. No es que tengo que defenderme, es que tengo que protegerme. Siempre estamos percibiendo ataques desde el exterior y creemos que nos tenemos que defender. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpa, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto en la tranquilidad y silencio más profundo? Esos somos nosotros y ese es nuestro espíritu. El otro es el personaje que venimos a jugar a ser en este mundo de ilusiones basado en el miedo y en el sufrimiento. Por eso dice que el Hijo de Dios, con mayúscula, no tiene ego, porque es espíritu, somos todos unidos en el Cristo. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación, ni el costo que conlleva creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Por lo tanto, la crucifixión es un símbolo. Crucificamos cada vez que juzgamos, crucificamos cada vez que vemos culpa y crucificamos cada vez que no perdonamos. Crucificamos a nuestros hermanos y nosotros nos crucificamos con ellos, pues ambos somos lo mismo.
y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Aquí se pone el curso un poco tenebroso. No obstante, una sola azucena de perdón puede transformar la oscuridad en luz y el altar a la ilusión en el templo a la vida misma. Y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas en Él. Cuando antes he mencionado que aquí el curso se pone un poco tenebroso, bueno, ha venido a mi mente Jesús. Hoy he visto un capítulo de la serie The Chosen, Los Elegidos, en el cual Jesús le estaba dictando a Mateo todo lo que tenía que poner en las escrituras, ¿no? En los evangelios que ellos escribieron. Y Jesús se expresaba mucho de forma simbólica, con parábolas. Y Mateo le decía que porque hacía eso, que no era claro, que la gente no lo iba a entender. Y que algunos de sus dichos incitaban al miedo. Entonces Jesús le dice a Mateo, yo quiero seguidores que tomen acción, que hagan un cambio en el mundo. Y eso es lo que le pasa al curso, porque al final el curso es una canalización de Jesús. Y cuando Jesús se pone así en este plan, es como que nos dijese, me tengo que poner así, me tengo que poner más duro, para que de verdad plante en ti esa semilla del cambio, de la apertura de conciencia. Apertura o del despertar, mejor dicho, de un despertar masivo. Porque si a veces no nos hablan de esta manera, como igualmente el curso se repite mucho, si el curso no se repitiese, nuestra mente es tan tozuda que no integraríamos bien la idea y no producirían un cambio en nosotros. Eso es lo que quiere Jesús, que esto verdaderamente produzca un cambio, y para ello tenemos que llevarlo a la práctica y para ello hay que tomar acción. Y eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, he querido compartir lo del capítulo porque me he acordado del curso, cuando Jesús le estaba diciendo esto a Mateo. Y estoy intentando recordar algunas de las expresiones que le decía. Bueno, una era, vosotros sois la sal de la tierra, y decía Mateo. Pero es que si usas eso, es como que los romanos, cuando conquistaron algún territorio, no me acuerdo bien, pero bueno, usaron la sal, y es como que si se usaban estas palabras, las personas, que leyesen esto, es como que les iba a incitar miedo, ¿no? Y decía Jesús, no, es que eso no se interpreta así. La sal al final lo que hace es conservar la carne en buen estado. Entonces vosotros sois la sal del mundo, significa que vosotros sois, además eso se lo dice a sus discípulos, los que verdaderamente vais a llevar a cabo un cambio. Y también dijo Jesús algo que me gustó mucho. Yo vengo a hacer en el mundo una revolución. Y le dice a Mateo que no es igual que una revuelta, no implica guerra, la revolución es un cambio. Por eso el curso, cuando nos habla del segundo advenimiento, el primer advenimiento fue cuando vino Jesús, y el segundo será cuando ocurra el perdón total. Será esa revolución, ese despertar masivo, esa apertura de conciencia, que es lo que estamos haciendo a través del perdón. Me apetecía comentar esto. Bueno, vamos con la lección 331. Dice que el conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Padre, qué absurdo creer que tu hijo podía causarse sufrimiento a sí mismo. ¿Cómo iba a poder planear su condenación sin que se le hubiera provisto de una manera segura de liberarse? Me amas, Padre, y nunca habrías podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y crueldad.
¿Cómo pude alguna vez pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? ¿Cómo pude alguna vez pensar que el amor, se había abandonado a sí mismo? Lo he repetido, por algo será. No hay otra voluntad que la voluntad del amor. El miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. ¿Por qué? Porque el miedo no es el opuesto al amor. Aquí en este mundo funcionamos con esas ideas de opuestos, por eso siempre decimos, el amor es el opuesto al miedo, o el miedo es el opuesto al amor. No, solo existe el amor, el miedo es una ilusión. Por eso dice aquí, el miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. No puede estar en conflicto con el amor porque solo existe el amor. Estar en conflicto es estar dormido. Porque le estoy dando realidad al miedo, porque le estoy dando realidad a la ilusión. Y lo primero que nos dice el curso de milagros es que para perdonar tenemos que dejar de darle realidad a la ilusión, reconocer que es una ilusión. Si no, no podemos llevar a cabo un perdón. Entonces, estar en conflicto es estar dormido, estar en paz es haber despertado. La muerte es una ilusión, la vida, la eterna verdad. Nada se opone a tu voluntad. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Y respiramos. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Contemplemos los santos panoramas que hoy nos muestra el perdón, de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Amén. Qué bonito. Bueno, pues te deseo un feliz día y te doy las gracias de todo corazón por compartir este instante santo conmigo y por llevar a cabo esta revolución de amor. Nos vemos mañana. Que pasen feliz día.